Evangelio de hoy lunes 29 de enero de 2024. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículo del 1 al 20. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se desembarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, querida comunidad de Católico al Día. Hoy vamos a revisar un punto importante que nos trae como todos los días el Santo Evangelio. Y antes, reflexionemos lo siguiente. Cuando alguna actitud está muy arraigada en nosotros, a veces es difícil cambiar, aunque ello nos cueste pasar momentos no muy agradables. Una de las frases que mi mamá usaba con frecuencia era «para ayer». Cualquier cosa que nos pedía u ordenaba tenía que estar al instante. Tenía un carácter frontal y muchas veces impaciente, poco afectivo, una persona de campo. Virtudes y defectos como todos. En casa así crecimos y obviamente esta actitud impaciente nos abrazó a todos. Es hasta ahora con lo que en lo personal lucho constantemente, pues no es fácil sacudirse de esta forma de aprendizaje. Es ahí donde se necesita que Jesús nos cure, nos sane. Vamos con el primer y único punto de hoy. ¿Cuáles son mis cadenas? El Evangelio de hoy nos permite observar una persona poseída por un espíritu inmundo. Esto de por sí ya es un hecho impactante para tres figuras presentes en el Evangelio de hoy. Primero, para el poseído mismo; segundo, para los habitantes de ese lugar; y por último, para los discípulos. Un detalle a tener en cuenta es cómo el evangelista narra con precisión y detalles la vida de este hombre, no para asustarnos y sorprendernos, sino para observar su vida diaria. Imaginemos por un momento que Jesús y sus discípulos no hubieran llegado a este lugar.
Pensemos un momento en cómo seguiría la vida de aquel hombre. Preso, se hacía daño, gritaba, nadie podía ayudarlo. Quizás este hombre tendría familia, esposa, hijos, hermanos. ¿Puedes imaginar por un momento lo doloroso para ellos? Verlo así todos los días, ¿cómo está? Si esto nos conmueve, imaginemos qué siente él, qué siente el hombre por un solo momento. Ahora entendemos cuán importante es que el evangelista San Marcos sea tan minucioso en los detalles. El hombre corre hacia Jesús y se postra. Nuestro maestro lo libera, luego de una vida aparentemente perdida. Cuán necesario es entender cómo está nuestra vida, reconocer nuestras limitaciones. Intentan sujetarlo, dice el Evangelio, pero no podían. Con ello entendemos que en nuestra humanidad vamos a encontrar un límite, donde aceptamos y dejamos actuar ya a Dios. Solo Él podrá liberarnos de esas cadenas que nos atan, de eso que nos hace presos. ¿Cuáles pueden ser nuestros pecados constantes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no podemos dejar algún pecado o conducta? ¿Por qué siempre caigo? Piensa en aquel hombre sin fuerzas. Solo le queda postrarse ante el Maestro. Ahora veamos para los habitantes del lugar. Observan todo. Ya conocen al hombre, saben de su historia, pero ahora lo ven sentado en su sano juicio. Saben de los cerdos precipitados y caídos y tienen miedo. Es algo nuevo para ellos. El Evangelio nos muestra la contradicción que puede traer la obra de Jesús en nuestra vida y para ello debemos estar preparados, puesto que en vez de ver su gracia y voluntad, lo vamos a ver como una amenaza y no vamos a entender todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida y así lo echemos de nuestra comarca, lo alejemos de nuestra vida. Ahora, por último, para los discípulos, es muy interesante el diálogo que narra el Evangelio de hoy entre Jesús y el espíritu inmundo o los espíritus inmundos. Un diálogo con autoridad. En pocas palabras, el espíritu inmundo se doblega. Por ejemplo, le dice: no me atormentes, no me expulses, por favor en los cerdos, mi nombre es. Vemos no una lucha de poderes iguales, vemos a unos espíritus reconociendo con quién están hablando. Y en efecto, ellos mismos lo dicen: Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Es así que vemos la autoridad de Jesús, la autoridad que tiene el bien frente al mal. A veces suponemos que son fuerzas iguales. No. Nuestro Maestro muestra a sus discípulos y también hoy a nosotros quién manda. Que no teman y sobre todo el apostolado que deben de cumplir, en este caso particular, a los sacerdotes exorcistas. Como católicos, sabemos que este ministerio muchas veces es algo visto como fantasioso. No, es real y ellos tienen esa labor y trabajo. Oramos por ellos que tienen una misión particular, una lucha literal con las fuerzas del mal y sus posesiones día a día. Son tiempos de oración constante por toda la iglesia y su misión. Hoy el Maestro quiere hablarnos de nuestras prisiones, de nuestra esclavitud, y puede que estemos tan acostumbrados a estas cadenas que lo veamos muy natural y sin sentido ir hacia Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.